Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Julián Garbi, soy estudiante de Sociología segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAM, perteneciente al grupo colaborativo 135 de la asignatura Sujeto, Comunidad e Interacción Social. El día de hoy nos encontramos con la profesora Lady Valencia, la cual le vamos a formular unas preguntas acerca de los conceptos de sujeto, subjetividad y los procesos de formación de identidad, entendiendo como sujeto a toda persona razonable de sí mismo y de su entorno, y la subjetividad, la perspectiva individual que cada uno tenemos. Profe, ¿usted nos puede dar su concepto acerca de qué entiende usted por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, Julián, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Tal como lo mencionabas iniciando, cuando hablamos de sujeto hablamos del individuo propiamente, de la persona. Y cuando hablamos de subjetividad ya estamos entrando un poco más a lo que son sus percepciones, a lo que es la manera en que entienden, que ve el mundo, ¿cierto? Sus paradigmas. Y cuando hablamos de identidad es eso que nos caracteriza, es eso individual, es eso que nos hace diferente de todos los demás. Perfecto. Pero para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo esos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, esos procesos de subjetividad sin duda alguna se ven afectados por diferentes variables en su entorno y sin duda alguna pues ya eso es lo que nos hace a nosotros pensar de ciertas maneras. Entonces tú ves que hay diferentes sujetos en un mismo entorno y cada uno tiene una particularidad, ¿cierto? Cada uno construye su mundo, su perspectiva de lo que ve, de las decisiones que toma, de cómo resuelve sus conflictos, ¿cierto? Entonces es todo lo que está a nuestro alrededor que sin duda alguna nos afecta en cómo vamos a construirnos de manera interna, por decirlo de alguna forma, y que finalmente vamos a exteriorizar y a demostrar al mundo. Perfecto. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permiten construir y afianzar esos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son? ¿Y por qué considera que se deben llevar a cabo esos procesos en ellos? Bueno, sin duda alguna, en cada contexto en que el ser humano se desenvuelve, le permite a él construir subjetividad, ¿cierto? Y de qué manera y cómo lo hacemos y por qué se lleva a cabo estos procesos, porque hace parte de la interacción diaria que tenemos, ¿cierto? En nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestro entorno educativo o académico, siempre estamos construyendo, siempre nos estamos construyendo y retroalimentando de lo que pasa a nuestro alrededor. Perfecto. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, en que aquí hablamos de identidad con su familia. Por ejemplo, en ese entorno, que es donde empezamos a formarnos inicialmente, siempre vamos a ver una identidad en cada uno, ¿sí? Cada uno va a ser un mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque hace parte de lo que yo como sujeto, como persona, finalmente interpreto de la realidad. Puedo encontrar en una familia dos hermanos, ¿cierto? Y cada uno tiene una identidad totalmente única y diferente. Eso hace parte de lo que yo construyo, ¿cierto? De mi subjetividad y que finalmente a mí me hace un sujeto totalmente diferente, me hace tomar diferentes decisiones. ¿Dónde puedo construirlo? Desde el hogar, desde la escuela, como te decía ahorita, desde mi entorno laboral. ¿Y cómo lo hago? Siendo también interactivo, ¿cierto? Que yo construya, que yo cree en cada uno de los entornos en que me encuentro. Perfecto. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en esos procesos de afianzamiento, los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Bueno, el territorio sin duda alguna es el lugar donde nosotros empezamos a desarrollarnos, ¿cierto? Es el entorno en que. Entonces ahí hablamos también, por ejemplo, de cultura, ¿sí? El territorio finalmente en cierta manera me delimita o me limita a mí en ciertas conductas y comportamientos que hace que a nivel cultural en una ciudad, un ejemplo, tú digas eso es lo más normal del mundo y en otra parte simplemente digan, ah, es que eso no es normal, ¿cierto? Entonces el territorio sin duda alguna influye muchísimo en esa construcción de sujeto, de quién soy, de cómo pienso, cuando hablamos de subjetividad, de la perspectiva que tengo de mi realidad y de la realidad de otros, y sin duda alguna de quién voy a ser, de cómo voy a definir esa identidad. Perfecto. Para usted, ¿existen relaciones entre el territorio, sus procesos de subjetividad y generación de identidad? ¿Por qué? Sin duda alguna, porque es una fuente de percepciones, ¿cierto? Sí. Es el entorno el que en cierta manera me va llevando a mí y me va mostrando y yo voy definiendo qué tomo
del exterior para construirme como persona. Perfecto. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se deben realizar en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? ¿Por qué? Bueno, sin duda alguna tenemos que empezar a tener más prácticas culturales, ¿cierto? Empezar a involucrar a nuestros adolescentes, a nuestros preadolescentes en diferentes entornos de construcción social, donde ellos empiecen a formarse de una manera adecuada, teniendo habilidades para la vida, desarrollándose de una manera en que sin importar todo lo que el entorno te da, te ofrece, que muchas veces puede ocasionar frustración en ti, que puede ocasionar a que tomes decisiones equivocadas en la vida, entonces se hace necesario un poco más de participación de este tipo de encuentros, de lectura, de video, de cosas agradables que a ellos les motiven, que digan, bueno, tengo un tiempo de ocio que ya se hace muy importante actualmente, ya hay más tiempo para, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lo estamos dedicando? Y en la comunidad, ¿cómo estamos construyendo esos espacios para nuestros menores, para lo que va a ser el futuro en realidad? Exacto, muy bien. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Totalmente, sí. Estamos hablando hoy de una sociedad mediática, ¿sí? Donde nuestros jóvenes, donde nuestros adolescentes están creciendo es con base en lo que empiezan a construir, de lo que vemos en internet, de lo que vemos en YouTube, de lo que vemos en la televisión, ¿cierto? Y muchas veces su identidad se está volviendo como la copia de lo que yo estoy encontrando en el exterior. Entonces mi modelo a seguir a partir de los 11, 12 años, cuando empiezo ese proceso de preadolescencia, ya empiezo a decir, ya no es mi referente mi mamá o mi tía o mi abuela, ya mi referente es simplemente la famosa que vemos en el comercial, en la novela de moda, en la última película. Entonces sí, sin duda alguna, esos procesos de construcción de sujetos sí se ven afectados por ese entorno social. Muy bien. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, total. De pronto está como muy a la par con la pregunta anterior. Todo lo que pasa en nuestro entorno finalmente me da a mí para construirme. Yo empiezo a construirme con base en, ¿cierto? Somos sujetos sociales. Entonces la sociedad sin duda alguna me va a afectar a mí de lo que yo voy a hacer. Y pues obviamente la primer sociedad y ese núcleo es la familia. Entonces desde ahí empezamos a tener esa vida social y esa interacción con el otro. Muy bien, perfecto. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de los grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sin duda alguna, cuando hablamos de un grupo heterogéneo, hablamos de un grupo diverso, ¿cierto? De diferentes personas que crecieron en una cultura distinta, de diferentes formas de ser, de subjetividades en un solo espacio. Y sin duda alguna, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad. Finalmente estoy demostrando que yo tengo una identidad, que yo tengo un carácter, que yo sé quién soy, ¿cierto? De cuál es mi cultura y que en medio de ese grupo yo puedo demostrar que cada uno siendo diferente podemos construir, ¿cierto? Desde esa mirada, desde esa individualidad empezamos a construir sociedad y a construir comunidad. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Julián, muchas gracias a ti.